Buenos días, tengan hoy 14 del mes 12 del 2019. Primeramente presentar la fecha de hoy con la bendición arónica para todo Israel y para todos también en español. Yevarejeja Adonai Vesmereja, Yael Adonai Panab Eleja, Bejuneja, Isat Adonai Panab Eleja, Beasem Leha Shalom. Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Aleluya, así sea. Así sea para todos que escuchen estos mensajes que, como he dicho en otros momentos, sea para que las personas recapaciten, porque la tierra está llena de muchas cuestiones que no son justas para con Dios. Y es para enderezar el camino del Señor, la senda antigua la cual Él trazó, y es así, y que ésta permanece en lo que se llama Antiguo y Nuevo Testamento, porque no es más que la continuación, porque aquí se ve claramente en esto que voy a expresar hoy, la continuidad del mensaje desde el principio. Estamos programados todos nosotros, lo que se dicen protestantes evangélicos, que son sectas que están divididas conforme dice Isaías 53:6. Y entonces vamos a analizar esta posición, este proyecto del Señor determinado hasta el último tiempo. Pero vamos a ver claramente esta trayectoria de la palabra de Dios, que tiene una función legal y real, con toda la claridad del Evangelio de Dios, dado en que fue evangelizado Abraham primeramente, y de ahí somos evangelizados todos a través de la simiente de Abraham, conforme está establecido en la palabra. La simiente de Abraham, que somos todos los judíos, todos los israelitas, y que en Israel serán benditas las naciones. Es donde se cumple la promesa en esa parte de bendición a las naciones, porque hay una bendición territorial, la cual el Señor concedió las tierras de los cananitas a Israel hasta que estuvieron allí en Egipto y sufrieron necesidades y fueron cautivos allí hasta que el Señor mandó la liberación. Y ese tiempo se cumplía con el cumplimiento del pecado de aquellos cananitas, que el Señor tenía establecido un récord de tiempo en el cual se podían perdonar si se arrepentían de sus cosas nefastas, las cosas malas, bueno, etcétera. Así que en este momento vamos a analizar el fundamento de Dios desde Abraham y hasta el último tiempo. Vamos a ir a leer ahora 4 párrafos en la Biblia Vida Plena. En esta Biblia de estudio de la Biblia Plena está aquí compuesto sobre esta realidad. En ella yo he visto, como la he leído, que hay lugares donde hay situaciones adversas a Dios. Están escritas como si son de Dios, pero son adversas, porque hay pensamientos aquí que no son correctos, que están escritos pero son incorrectos. Eso vamos a irlo estableciendo en el fundamento de la palabra de Dios.
Léeme ahí, Noé, en el Salmo 11:10, no, 11:5 o 10. 11:5. ¿Qué dice? Dios prueba al justo, Ajá. pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Por eso he dicho que hay cosas que están escritas, pero son adversas a Dios. Las personas que son con reveses en la vida, que son violentos, y eso Dios no lo puede santificar si no pasan por el fuego. El fuego tiene que hacerlo pasar Dios para poderlo santificar después. Y eso va a ser así porque Dios es amor. Dice que el amor de Dios se gloria sobre el juicio. El juicio es que le toca a las personas hasta la primera resurrección. Y después la segunda muerte es la segunda resurrección, la segunda muerte. Estos van a sufrir aquellas penalidades que tenían en el principio. Porque está escrito así. En San Juan 5, 28 y 29. Está escrito así hay que creerlo, no de otra manera. Vamos a leer aquí una porción, como dije, de 5 párrafos sobre el pacto de Dios con Abraham. El pacto de Dios con Abraham. Cuando Dios entró en la comunión del pacto con Abraham, véase Génesis 15, explícitamente ofreció varias promesas que tenía reservadas para él. Dios como el escudo de Abraham y un galardón, Génesis 15:1. Muchos descendientes, Génesis 15:5. Y la tierra de Canaán como su herencia, Génesis 15:7. Dios le pidió a Abraham que respondiera en fe a esas promesas, que las aceptara y que confiara en Dios como su Señor. Que respondiera en fe, con fe, en esas promesas. Continúa. Por cuanto así lo hizo, Abraham fue aceptado por Dios como justo, Génesis 15:6, y fue ratificado en una relación directa con él. No solo era necesaria la fe para recibir originalmente el pacto, sino que Dios también exigía que, si las bendiciones del pacto iban a continuar, Abraham tenía que hacer un esfuerzo sincero para agradarle mediante una vida obediente. Dios exigió que Abraham anduviera delante de él y fuera perfecto. Véase Génesis 17:1. En otras palabras, si su fe no iba acompañada de la obediencia, Abraham se descalificaba a sí mismo para participar en los eternos propósitos de Dios. Si no marchaba la fe en obediencia a la expresión que Dios les hablaba, entonces era totalmente descalificado. Así esta humanidad está siendo descalificada. Continúa. En un caso específico, Dios probó a Abraham al ordenarle que sacrificara a su hijo Isaac. Génesis 22 del 1 al 2. Abraham pasó la prueba y, por consiguiente, Dios prometió continuar su pacto con él. Véase Génesis 22, 18. Dios específicamente le informó a Isaac que las bendiciones del pacto todavía estaban vigentes y pasarían a él porque Abraham había obedecido su voz y guardado sus mandamientos. Génesis 26 del 4 al 5. Dios les ordenó específicamente a Abraham y a sus descendientes que hicieran que se circuncidara a todo niño varón nacido en su familia. Génesis 17 del 9 al 13. El Señor estipuló que cualquier varón... Esa parte ahí está correctamente, de su familia. Pero como si ustedes leen las escrituras, ven que no solamente es la familia, sino que todos los siervos que tenía Abraham allí, que eran bastantes, acuérdense que él se llevó 318 siervos de él para pelear, para sacar a los que estaban siendo prisioneros de aquellos pueblos, bueno, para setentizar, de aquellos pueblos que se llevaban cautivo a Lot.
Y entonces, de ahí pueden imaginar que más de 300 personas que eran siervos de él, que no eran de la familia, habían ido con él para rescatar a su familia. Y que los ganados, los distintos ganados que tenía él, bestias, camellos, ovejas, vacunos, vacas y qué sé yo, bueno, esos no se quedarían solo regados por los desiertos ni nada de eso. Ellos tenían otro grupo más, así que deben considerar que hay cosas que no se dicen, pero se ven que sucede así. No se quedó el lugar desatendido, quedó atendido. ¿Y cuánto se llevó? Y tenían un montón de esclavos. O sea, él no le llamaba esclavos, sino siervos de él. Pero fueron comprados a los que los esclavizaron, a esos reinos que los esclavizaban, él se los compraba. Y entonces ya eran siervos de él. Porque es así, el buen hombre como era Abraham, le daba después libertad. Amén. Como fueron libertados cuando salieron de Egipto también, todos esos señores. Así que por lo tanto, miren ese dato, porque no es solamente la familia de Abraham como solamente se dice ahí. Ahí se debía decir en esa parte, la familia de Abraham y los siervos de Abraham, para que fuera un dato completo. Pero yo lo que lo comprendo completo, se los digo completo. Así que téngalo en cuenta eso. Continúa tú la lectura, Noé. El Señor estipuló que cualquier varón que no fuera circuncidado sería cortado del pueblo de Dios. Génesis 17:14. Ahí se circuncidó todo. Ahí lo dice la Biblia. Todos los fueron circuncidados. Por haber violado el pacto. En otras palabras, la negativa a obedecer a Dios conduciría a la eliminación de las bendiciones del pacto. Las bendiciones del pacto. Si usted con fe no opta por la obediencia a los mandatos divinos de Dios, usted no está completo. Usted, la fe suya es falsa, es nula. Eso ténganlo por claro que han anulado a Dios. Ya se terminó de ver. Ok, así que por lo tanto, veamos si es una continuidad, como dice ahí, o no. Vamos a ver los espacios de las plumas de Dios, que fueron cubiertos con las alas de Dios. Las alas de Dios, señores, es una cosa simbólica, no son más que los profetas. Como Abraham profeta, desde Abraham, o bueno, todo el que el Señor ha sido siervo de Dios, no de Abraham, desde antes de Abraham, todos los que han cumplido como Abraham el pacto, la ley y la justicia de Dios, Dios lo entra en el pacto de la obediencia, y si las personas no son obedientes, como dice ahí en Génesis 17:14, que no se es pueblo de Dios si no se circuncida. ¿Y cómo es posible? Como ustedes miren, abran los ojos, ¿cómo es que no va a venir el fuego si es que las personas están lejos de la palabra de Dios? Todos esos evangélicos, todas esas sectas protestantes, desde la primera católica que se dice la madre, pero la Biblia está que es la ramera, es la madre de las fornicaciones, de todo lo que se tergiversa, de todo lo que se hace mal, toda aberración, toda cuestión que no es de Dios, que fue tomada como un propósito político, y como ahora se está tomando un programa político también. Por ejemplo, el séptimo día es el sábado y no el domingo. Ahora, ¿cómo se está leyendo? Empezando por lunes para llegar a hacer que el domingo sea el séptimo día. Eso es algo bueno. Aparentemente, esas muchas lucecitas de Navidad y todas esas cosas, a quien sí le están ofreciendo es ¿cómo se llama? Estamos a Zeus. A eso sí, Dios Zeus, que no existe, que no es verdadero. ¿Por qué? Pero eso lo tiene un arreglo político que hizo el régimen de Roma. Al principio, el reino de Roma, para avirragar
Es decir, que contraer todo lo que era de otro para que el reino siguiera unido. Aunque ya tenía que tener disolución, porque venía a ser el prerreino de Amachía. No el reino, sino el prerreino. Eso se ve en las escrituras, de acuerdo a lo que conocemos las escrituras, que es así, porque Amachía vino y después de Amachía vendrá otra vez Amachía. Es como es consecutivamente las cosas escritas paulatinamente. Así que, por lo tanto, vemos la continuidad del pacto a través de esos siervos de Dios, que son las alas de Dios. Esto es simbólico, pero esos son los siervos. Y las plumas de Dios que escriben los mandamientos de Dios a través de tiempo y tiempo y tiempo, el pueblo haciéndose daño, no cumpliendo con Dios, y hasta el final de ahora haciéndose daño, no cumpliendo con Dios. Y vemos este incumplimiento de la palabra totalmente. ¿Cómo la vemos? Ahí tenemos los profetas hablando, Jeremías, Isaías, etcétera, etcétera, etcétera. Jeremías 31, 33, que meterá sus leyes en el corazón, en sus entrañas. Y entonces los pueblos se jactan de decir, los protestantes, que la circuncisión cabal es la del corazón. Pero te están diciéndolo, pero lo hacen. Porque la circuncisión del corazón está escrita allí en el dato ese que les di, como en Jeremías 31, 33. Meteré mi ley en sus corazones. ¿Dónde está entonces cuando dicen que la ley no hay que cumplirla? Analicen, hermanos míos, analicen que la ley hay que cumplirla, porque eso es lo que acompaña a la bendición de Abraham para todos los pueblos. Así está escrito, para todas las familias de la tierra. Entonces, ¿qué sucede? Que no se hace. El catolicismo abandona esa obligación y hace otros decretos de mandamientos que no lo dio Dios. La absolución de Dios es en Amachía. Ahí pusieron a Amachía, que es el verbo, y no es Jesús ni nada de eso. Toman a Jesús como verbo. Es la otra falacia muy grande. ¿Qué cosa es eso? Un nombre es un nombre, un verbo es un verbo. ¿Qué cuento es ese? Un cuento mentiroso. ¿Y de quiénes son los mentirosos? ¿Podrán alcanzar el reino de Dios los mentirosos? Los blasfemos, como mandé a leer ahí en el Salmo 11:10, 11:5. Los violentos. ¿Acaso esos versos que están escritos con violencia puede heredar el reino de los cielos? San Mateo 11:12. Léeme San Mateo 11:12 ahí. A ver, ¿de qué manera, señores míos? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. ¿Acaso el reino de los cielos no se está haciendo fuerza desde que Dios mandó que se guardaran sus mandamientos, que se cumplieran por fe, se guardaran los mandamientos? Una fe sin la obra esa es muerta. Lo dice bien claro la Escritura. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Te está diciendo proféticamente y advirtiéndote que esa fe tiene que ser acompañada con las obras que Dios ha plasmado. No las obras tuyas que tú creas así o asado ni el otro. No. La obra que Dios plasmó. Y que Amachía dijo, yo vengo a hacer la obra de mi Padre. Hasta ahora mi Padre obra y yo obro. Es la obra del Señor. A ver, ¿qué te dice San Mateo 5? San Mateo 5:18. Anteriormente yo hablé de la violencia, ¿no? Como que leí ahí en el Salmo 11:5. Y entonces la Biblia es de plena, que tiene los estudiosos bastante buenos, pero hay otra parte mala, que es la que hay que desechar, conforme desechar lo malo y retener lo bueno.
Entonces, y es en la Biblia lo que está escrito. Entonces, por lo tanto, la Biblia hace en ese verso, San Mateo 11:12, te está diciendo una cosa completamente absurda. En aquello te está diciendo algo negativo, pero en la vida plena, esa vida plena, te está diciendo negativo completamente, porque está hablando de los violentos. El reino de los cielos no se hace fuerte, se hace violencia. Ahí se dice, se hace violencia. Y los valientes en aquel de fuerte está diciendo se arrebata, y en el otro está diciendo se hace violencia y los violentos lo arrebatan. Si las dos palabras de arrebato están en las dos versiones, pero ¿por qué se va? Se van creyendo que están creciendo y lo que están haciendo es mentir más y más todavía lo que es la palabra de Dios, porque esa palabra de violencia Dios no la usa. Dios no la usa. Eso quien la ha usado de violencia, de arrebato, eso quien la ha usado son los arrebatados, sí, los arrebatados. ¿Me entiendes? Los que están mal delante de Dios, porque eso no es correcto. Si Dios por un lado aborrece, y con muchos versos que hay en la Biblia, lean la palabra y escojan lo bueno, que habla de la violencia, y Dios aborrece al violento. Entonces, ¿cómo es posible? Ama al justo y aborrece al violento. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cómo vamos a virar para atrás las cosas? De un Dios que no habla, que no vira para atrás su ley, su justicia. Como le dije ahora en San Mateo 5:17, ahí a Mashiach, que es de la descendencia de Abraham, que somos de la descendencia de Abraham, no podemos apartarnos ni en un punto de la ley. Porque ahí te está diciendo razonablemente que hay que guardar las leyes y que hasta que aparezca el cielo y la tierra no pasará. La tierra que ahora está formada, que la pisamos como la tierra que pisaban aquella en el diluvio. Esa tierra fue limpia por la palabra de Dios, porque le hizo un diluvio y ahí la limpió y le volvió otro cielo, dice cielos nuevos y nueva tierra. No dice nuevas tierras, como quien dice que vamos a habitar en otro planeta ni nada y que este va a reventar. No, señor, no es así. Es que Dios lo va transformando, lo va a transformar. Y a aquellos Dios le da un apellido y al otro le da otro apellido. Aquel fueron tierra de eso, que nadie iba a hablar más nunca de eso. Y eso, cuando vengan el Olam Abba, la venida segunda de Mashiach, nadie va a hablar de esa cosa, porque Dios va a cambiarlo todo. Ahora, estos cielos que hay ahora serán eso hasta la venida de Mashiach. Hay otras cosas ahí por el medio antes de eso, pero bueno, vamos aquí en este caso de cómo debemos que tener la fe. La fe se fundamenta así, guardando los mandamientos de Dios. Ese es el fundamento de Mashiach. Eso es creer a Mashiach, al que le llaman Cristo. Otro nombre no lo voy a decir porque no va. Eso solo inventó el catolicismo. Al que le llaman Cristo porque más o menos es una apariencia del verbo Mashiach, que es el verbo ungido. Por eso se puede quedar más o menos, pero el verdadero verbo es ungido a Mashiach. Mashiach. Bueno, a Mashiach el ungido. Mashiach solo es ungido. Y punto. Entonces eso es lo que debemos de ver. ¿Y qué nos dijo a Mashiach el maestro? Guarda los mandamientos, que no se puede perder. Para entrar en la vida, que lo dice en San Mateo 19:17, para entrar en la vida hay que guardar los mandamientos. Yo repito mucho esto porque naturalmente hay que ver que Abraham es desde allá hasta el final, porque los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanece mía. Dice que el Señor la hace, no es que que está en propósito ahí. Es una tierra de paz, de tranquilidad, de justicia. Ya no puede haber el violento, ya no puede haber el rapto, ni el hurto, ni arrebato, ni nada de eso. Claro está. No va a haber nada de eso, porque no se fijan en la escritura. Elías fue tomado en un torbellino, qué sé yo, como Dios lo haya hecho, yo qué sé, como Dios lo hizo.
a Mashiach, ascendió al cielo, no dice que fue raptado ni nada, se le pone un rapto, pero le está poniendo una mala palabra. Porque el que rapta es un usurpador, un insulpador, un violento, es ladrón. Igual que se dice en Isaías 61, 22. Robo. Isaías, Como iba diciendo, Isaías 61 es 8, verso 8, que habla del latrocinio. El latrocinio es robo, es fraude, engaño, un acto que elude una disposición legal, la disposición legal de Dios, y no la hacen otra situación que no es de la justicia de Dios, la cual ya he dicho que a Mashiach como simiente de Abraham, y todo israelita es simiente de Abraham. Entonces las plumas de Dios que escribían eran las alas de Dios eran cubiertas con las plumas, pues la pluma de Dios que escribían la palabra del Señor. Y está la pluma buena y la pluma mala. Hay muchas cosas que están escritas no correctas, que no son para adoctrinarnos con fe y amor y gracia de Dios, porque la gracia de Dios está en tener su ley en el corazón, como ya le he dicho, en Jeremías 31, 33, en Ezequiel 44, 9, en Isaías 52, 1, y aquí en Amachía, y incluso Pablo, capítulo Romanos 1:5, lee Romanos 1:5, ahí no es. Romanos 1:5. Lee. Romanos 1:5, por el cual recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre. Esto es lo que es titulado como el segundo pacto. Pero ustedes saben perfectamente que en Adán fue la caída y que el postrer Adán es a Mashiach. Porque es el primer hombre y el último hombre. En cuanto al renglón que Dios tiene establecido como ley. Según dice Romanos también 15:8, Él es el fin de la ley. Entonces, Él no quiere el latrocinio para el holocausto, bien, eso es allí, pero también para que no se haga algo contra la ley legal, contra lo legal de Dios. Por lo tanto, Mashiach es el levantador, el segundo Adán, en la cual somos levantados. Esa es la obra de Dios y es la obra que se debe hacer, no la que están haciendo ningún tipo de evangelio, adventistas, testigos de Jehová, ningún tipo de evangelio, eso que no la está haciendo, porque la circuncisión la echaron fuera, es la obra de Dios, no deben de echarla fuera. El cubrirse no es obra. Dios dijo en San Pablo que iba las personas a hacer, a recibir una situación embarazosa.
porque se dijo allí en 2 de Tesalonicenses, como he dicho muchas veces, capítulo 2, versos 11 y 12, una situación. ¿Está parado? Léeme ahí 2 de Tesalonicenses 2, versos 11 y 12. Por tanto, pues, les envía a Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consistieron a la iniquidad. Pues si la verdad viene caminando desde que Dios fundaliza su palabra, no es solamente en Abraham, desde Adán, porque allí Él dijo, no hagas esto al hombre. Y entonces, ¿qué se hizo? Se comieron lo que Dios había prohibido. Él, por causa de la mujer, exacto, es que comieron de todas formas. Y de ahí vino, pues, la desgracia. Y entonces la gracia viene después, en el segundo Adán, en el que somos levantados de ese pecado. Pero como tenemos pecados, que cometemos pecado, como dice que el corazón del hombre se continúa al mal, bueno, pues por lo tanto debemos reconocer eso y pedirle perdón a Dios. Decir que nos permita ordenarnos en su justicia por medio de la fe de Abraham. Y así que la tenemos allí en Amachía, como dice ahí en Romanos 1:5. Entonces, precisamente eso es lo que estoy diciendo. Ese apostolado o discipulado de Amachía, que lo esparció por todo el mundo, porque era el deber de Israel de expandir por el mundo la palabra de Dios y no enquistársela a ellos nada más y no al mundo. Eso también es otra felonía, otra traición. Entonces eso no debía haber sido hecho así, sin embargo se hizo así, destruyendo la voluntad de Dios, porque como he dicho en todos los profetas, que la ley era para todos, porque en Abraham se hizo para el mundo entero, para todas las naciones, y que se le debe reprochar a Israel que no se predicó a todas las naciones en el judaísmo, pero se predicó el judaísmo en Amachía. Pero que Amachía, sus discípulos predicaron a muchas naciones existentes de aquella época, o que existían en aquella época. Pero sin embargo fueron rechazados y ahí escogieron lo bueno de esas cosas para ellos hacer su tergiversación, hacer las cosas torcidas, como dice Pedro. Así que analicemos y concluimos con que debemos cumplir con los mandamientos de Dios, que no se hagan más los equivocados, porque para entrar en la vida, como dice ahí en San Mateo 19:17, hay que guardar los mandamientos. ¿De quién es la orden esa? No es de Roma, no es de ninguno de los evangélicos, es de allí de Amachía, el maestro. Amén. Le pusieron un nombre como les dieron la gana de ponerle, como a Dios le pusieron un nombre como le dieron la gana de ponerlo. Porque Dios siempre habló en una apelación. Yo he hablado muchas veces, voy a volver a repetir, en apelación, no en nombre. Dios no se dio nombre. Yo soy el que soy, yo soy el Todopoderoso, el Omnipotente, el Altísimo, todas esas calificaciones, sí. Pero el nombre no se le dio. Y como le he leído, lo mismo en el Antiguo Testamento que en el Nuevo, que el nombre de Mashiach tampoco se dio. No se dio el verbo ungido, en el cual somos levantados si obedecemos la voz de Dios, del Padre, porque Él lo dijo, yo no hago mi voluntad, sino la de mi Padre. Pongan atención a estas palabras que son ciertas y verdaderas, y que el Señor los bendiga, como siempre pedimos, en el nombre de Mashiach. Amén.